Muy bien, ahora sí. Buenas noches, hermanos. Comenzamos con una nueva sesión con esta epístola a los hebreos, que en nuestras congregaciones se da algo común. Casi siempre cuando se dice, oye, vamos a estudiar un libro, vamos a estudiar qué sé yo, alguna epístola, por alguna razón, la gente apunta a estudiar libros, ¿qué le digo? Libros como Ezequiel, ¿sí? Libros como Apocalipsis. Hay una fascinación, ¿verdad? Por estudiar estos libros. Sin embargo, ahí hay cosas que van a quedar inconclusas, casi siempre, ¿verdad? Tanto en los libros proféticos como en el Apocalipsis también, porque la misma Biblia dice que hay misterios, ¿sí? Y muchas cosas no las vamos nosotros a desenterrar. Sin embargo, hay libros y hay epístolas que son bien interesantes, como lo es la epístola a los hebreos, y ojalá que usted lo vaya percibiendo de esa manera. ¿Y por qué decimos, verdad, el interés? Porque ya dijimos que el escritor, verdad, las dos objetivos fundamentales al escribir esta epístola, pues era demostrar la superioridad de Jesús, que estaba en duda en esa época, por los destinatarios, ¿verdad? Los cuales él les envía el escrito. Y el segundo objetivo era el lanzar una advertencia que tiene que ver con tener mucho cuidado con el abandonar esa fe. Y entonces ahí se va el escritor poniendo ejemplo tras ejemplo, argumento tras argumento, ¿verdad? Para demostrar la superioridad de Jesús y recordar y lanzar una advertencia para que nosotros no nos alejemos, ¿sí? Como era el caso de los destinatarios a los cuales se les envía la epístola. Muy bien. Y diciendo eso, él va hablando acerca de que Jesús es superior a los ángeles, que Jesús es superior, lo que estudiamos la vez ante la sesión pasada, que nos dedicamos a ver el contexto de dónde surge Melquisedec, quién era Melquisedec, por qué aparece en el relato, dado que pues serán 2 o 3 ocasiones en las que ese nombre o ese personaje aparece en toda la Biblia. Sin embargo, la intención del escritor no era tanto el dar todos los detalles o el mencionar hasta el último detalle de Melquisedec, sino más bien la posición que tenía, cómo había sido elegido directamente o seleccionado directamente por Dios, que era rey de paz o rey de Salem, y que era sacerdote o sumo sacerdote del Dios Altísimo. Eso era todo lo que le interesaba al dueño pues del escrito, y lo que él importaba transmitirle a sus destinatarios. Y una vez que él presenta estos argumentos, viene donde él habla más, ¿verdad? Escribe más, y es cuando él se propone en demostrar la superioridad de Jesús, no solo como hombre, no solo como sacerdote, sino como sumo sacerdote. Se presenta como altar, dijimos, se presenta como víctima, ¿sí? Y se presenta como la ofrenda para cubrir con los pecados. Y entonces, si Melquisedec era únicamente sumo sacerdote, en Jesús, de acuerdo al escritor, encontramos pues lo que ya mencionamos, ¿verdad? Como hombre intachable, ¿sí? Tentado en todo, pero sin pecado. Como en su oficio como sacerdote y como sumo sacerdote, también cumplió a cabalidad, ¿sí? Paciente para con los ignorantes, según el texto, la narrativa bíblica,
paciente para con los ignorantes, paciente para con aquellos que se alejan o que se extravían, y entró una vez y para siempre, según el mismo relato de la palabra. Ahora, con todo y esto, ¿verdad? Se ofrece también como propiciación, y todo esto lo hace, ¿verdad? Vamos a decirlo perfecto, ¿verdad? Un ministerio perfecto, desde el punto de vista que lo querramos ver. Como hombre, como digamos, como ministro, como sacerdote, como sumo sacerdote, como ofrenda, como propiciación, como altar, ¿verdad? Y entonces en todas las facetas él las cumple, y en ese sentido pues superior a cualquier hombre y a cualquier sumo sacerdote que haya estado sobre esta tierra. Bien. Hasta ahí, preguntas para que entremos al capítulo 8. Por ejemplo, hermano Julio, quedó claro lo de que es el sumo sacerdote, de acuerdo a la ley, tenía que entregar, ¿verdad? Los sacrificios, tenía que hacer un sacrificio por todos los errores del pueblo, pero también por los de él. Y entonces, ¿cómo es eso, verdad? ¿Qué sacrificios ofreció Jesús por él mismo? Ya que era una de las preguntas, pero en ese sentido lo hablamos ya al final, ¿verdad? Pero me gustaría saber si quedó claro, hermano Julio. Bárbaro. Y recordamos que dijimos algo bien importante, ¿verdad? El hecho de ser, algunos les causa problemas o dependiendo de la traducción que usen, pero cuando dice fue tentado en todo, eso no implica pecado, ¿sí? Y lo hablábamos la vez anterior. Ser tentado es estar expuesto, ¿sí? Estar expuesto. Y la escritura dice que él fue tentado en todo. Y dice el mismo escritor a los hebreos que tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nosotros. ¿Por qué? Porque él conoce como hombre, como un ser que estuvo encarnado, entonces también él tiene conocimiento suficiente sobre todo aquello que estimula, ¿verdad? Este envase que tenemos, que es carne, ¿sí? Y por naturaleza inclinada, ¿verdad? A lo malo. ¿Recuerda usted cuando uno de los escritores del Nuevo Testamento dice, el bien que quiero hacer no lo hago? ¿Sí? Y el mal que no quiero hacer, eso es lo que termino haciendo. Y al final dice algo interesante, ¿verdad? ¿Quién me va a librar o a liberar de este, qué dijo? Alma, espíritu, de este cuerpo. Ya, y cuando habla cuerpo, habla de carne, ¿verdad? Sarquinos, de carne, de materia que se descompone. Y entonces él dice, ¿quién me va a librar de ese cuerpo de muerte? Ya, porque estamos en esa, ¿qué le digo? En esa batalla, ¿verdad? Mientras estemos en el cuerpo. Muy bien. Ahora, vayámonos entonces, o abra su Biblia o su dispositivo móvil y posicionémonos en el capítulo 8. Y fíjese que el capítulo 8 bien puede ser como ¿qué le digo? Como el clímax de esta epístola a los hebreos. Y si usted, yo voy a leer la Reina Valera, ¿verdad? Pero podemos leer otra versión. Pues en la Reina Valera, vea qué interesante cómo abre el capítulo. Y tiene un título, obviamente esto no es inspirado, ¿verdad? Pero pues se lo pusieron, mediador de un nuevo pacto. Y entonces dice, ahora bien, preste atención a esto, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo
que levantó el Señor y no el hombre. Va usted. Ahora bien, dice, el punto principal, el punto central de todo lo que venimos hablando, de todo lo que venimos argumentando, es esto. Y él lo resume, ¿verdad? Que nosotros, ¿verdad? Como seguidores de Cristo, como cristianos, como creyentes, dice, tenemos tal sumo sacerdote. Pero tenemos tal sumo sacerdote, o sea, una clase de sumo sacerdote que incluso se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Y aquí queremos hacer quiero hacer señalar pues un punto ahí importante. En el Antiguo Testamento, si usted lee en los libros de la ley y lee el oficio de los sacerdotes y del sumo sacerdote y qué hacían, ¿verdad? Tanto en el lugar santo como en el lugar santísimo, porque eran dos lugares. Al lugar santo, el sacerdote entraba, vaya casi a diario, ¿verdad? Para ofrecer los sacrificios, ¿verdad? Por los pecados del pueblo. O alguien que se acercaba, entonces él tenía que llevar la ofrenda y hacer todo el ritual para que se aplacara, ¿verdad? Para que los pecados quedaran cubiertos. Pero el día siguiente iba el mismo u otra persona. Entonces eso era de constante. Pero al lugar santísimo, ¿sí? Al lugar santísimo, el sumo sacerdote solo entraba, óigase bien, una vez al año, ¿sí? Y en el lugar santísimo, ¿verdad? Estaba los utensilios que estaban, que eso sería interesante, ¿verdad? Que usted lo pueda corroborar ahí en los libros de la ley, libro de Levítico, por ejemplo, y Éxodo. Y entonces estaba el candelabro, que simbolizaba, ¿verdad? Ahí iluminado, ¿verdad? Con 7 brazos. El 7 siempre ha significado lo perfecto, lo completo. Y entonces estaba un candelabro de 7 brazos encendido, que dicho sea de paso, bueno, eso representaba la presencia, ¿verdad? Algunos mencionan, no sé si usted ha escuchado el término Shekinah, y entonces esa presencia lo representaban ellos como esas llamas, ¿verdad? Que no se extinguían, pues porque tenían ahí combustible, pero entonces eso era importante para ellos. De hecho, solo para hacer una relación. Si usted recuerda parte de los escritos o uno de los mensajes que se dan a una de las 7 iglesias en el Asia Menor, dice, ¿verdad? Y entonces si tú no te pones listo, ¿verdad? Abusado, parafraseando el texto, dice, entonces yo voy a venir y voy a quitar mi candelero de en medio de ti, o mi candelabro en medio de ti. Eso tenía relación, ¿verdad? A lo mejor no, para que nosotros hagamos la conexión, que en el lugar santísimo siempre estaba ese candelabro de 7 brazos, porque representaba la presencia de Dios. Y entonces él dice, si no te pones vivo, no te pones vigilante, ¿verdad? Entonces yo voy a llegar y voy a quitar mi candelero o candelabro de en medio de ti. O sea, la presencia de Dios, ¿verdad? Se iba a alejar de esa persona, de esa casa, de esa comunidad. Otra cosa que vi en el lugar santísimo estaba, hermanos, el arca del testimonio, ¿sí? El arca que estaba cubierta de oro, que tenía una como tapadera, ¿verdad? Con querubines y que con sus alas cubrían todo el arca. ¿Y qué había dentro del arca? Bueno, estaba una réplica de las tablas de la ley, ¿sí? Estaba la vara de Aarón que reverdeció y estaba una urna, una cajita, una vasija, qué sé yo, con una porción de el maná, de aquel pan menudo que descendía del cielo y el cual los alimentó mientras anduvieron en el desierto, ¿sí? Y entonces, y también estaba, hermanos, el velo que dividía, ¿verdad? Precisamente el lugar santísimo del resto del espacio, ¿verdad? Donde se oficiaban esos ritos. Y entonces, dice acá, ¿verdad? Que
tenemos un tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. O sea, entró a ese lugar y se sentó, reposó. Aquí hay algo interesante también. El sumo sacerdote entraba una vez, llegaba, ofrecía el sacrificio por sus pecados y los pecados del pueblo y tenía que salir rápido. Y si usted recuerda, entraba amarrado, ¿sí? Entraba amarrado por la cintura. ¿Por qué? Porque si había algo, ¿verdad? Ese yo se murió, nadie podía entrar al lugar santísimo, solo él. Y si ya no se movía, esa cuerda no se movía, pues ahí lo alaban, ¿verdad? Y lo sacaban. Pero lo interesante es de que él solo entraba y salía. Pero el sumo sacerdote que tenemos nosotros ahora, dice que él entró al lugar santísimo, ofrece el sacrificio y ¿qué más? Ahí se quedó, se sentó a la diestra o a la derecha, ¿verdad? Del trono de la majestad en los cielos. Entonces, vea usted la superioridad, ¿sí? Y es curioso cómo hoy en día muchas, corrientes religiosas desvirtúan esto, no aceptan esto. ¿Ha visto usted cuánto, y aquí hombres y mujeres, ¿verdad? Cuántos, falsos cristos salen y se proclaman como los verdaderos? Hasta una señora, Lilibeth, creo que se llama, que salió diciendo que ella es pues que ella es la encarnación de Dios, ¿verdad? Acá en la tierra, y mucha gente le cree. Sí, mucha gente le cree y tiene sus argumentos y presentan hasta Biblia, ¿verdad? Auxiliados de otras fuentes, pero es interesante esto. Pero entonces, cuando dice el escritor, el punto principal de lo que venimos diciendo es esto, ahí él resume, ¿verdad? Toda la obra, la magnificencia, el poder, la autoridad que tiene Jesús, no solo en lo moral, no solo en lo físico, sino también en lo espiritual. Y tome nota de eso. Luego sigue diciendo el versículo 3, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, versículo 4, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo y se le dijo, mira, haz todas estas cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, hablando del ministerio de Cristo. ¿Por qué? Porque él es mediador de un mejor pacto, porque está establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para un segundo. ¿Sí? Ahora, esta cita yo creo que es más conocida, o esta porción, yo creo que es más conocida por nosotros cuando hablamos acerca del ministerio de Jesús. Un par de preguntitas, ¿verdad? Ahí de rigor. ¿Cuáles son las cosas que eran sombra de lo que habría de venir? Pregunto, y aquí está abierto para el que quiera participar. Son, dice, figura o son sombra de lo que habría, de las cosas celestiales o de lo que habría de venir. ¿Cuáles eran esas cosas? A ver, exégetas. No, y ni lo busquen en el texto porque ahí no está, ¿verdad? Pero ese ya ¿cómo le digo? De una lógica, de una interpretación que usted tenga. A ver, hermano Lamberto, lo veo ahí, mano, en penumbra, pero violento. ¿Cómo fue la pregunta, hermano? No tengo audio.
Bueno, 1, 2, 3, probando. Yo aquí, ¿quién allá? Ahora sí. Ahí está. Usted preguntó que todo eso era, la pregunta que hizo fue que todo eso era sombra de lo que había que venir, de lo que tenía que venir, ¿verdad? Sí, pero ¿cuáles son esas cosas? Oh, ¿cuáles son? Recordemos que algo fundamental es que el escritor viene haciendo a lo largo desde el capítulo 1 hasta donde vamos y hasta que termine, capítulo 13, él viene haciendo, que le digo, como un contraste, ¿sí? Una comparación entre qué cosas. A ver, una dama ahí violenta. Ah, hasta se fue la hermana Raquel. Ajá, jóvenes. Hermano Roberto, sáquenos de este problema, porfa. Yo pienso, hermano, que habla acerca de la adoración. Por ejemplo, si usted mencionó ahorita que hace referencia a lo que hemos estado hablando, esos sacerdotes solamente figuraban lo que realmente Cristo iba a venir a hacer, que era pues un sumo sacerdote, ¿verdad? Entonces yo pienso que es eso, hermano, adoración en cuanto a lo que Cristo iba a hacer. Aquellos sacerdotes solamente fueron sombra, ¿verdad? De lo que Cristo iba a reflejarse realmente, ¿verdad? Eso está bien, eso es una sección. Ahora, ¿cuál es el contraste que viene haciendo el escritor de la epístola a los hebreos? Hermano, bueno, recuerde, acá hay el perro, por favor, que estamos. Disculpe, hermano. No, si aquí tengo yo una perrita bulliciosa también. Cuando hablamos, ¿verdad?, de la sombra de lo que había de venir, es el nuevo pacto de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que cuando Cristo vino y murió, Él venimos a una etapa diferente. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo que viene a morar en nosotros, la verdad, el Evangelio. Entonces, todo eso que se dio en el antiguo pacto era una sombra de lo mejor, de lo maravilloso del nuevo pacto que Dios iba a hacer con nosotros, la misericordia de Dios mostrada en nuestra vida a través de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ok. Un cambio de dispensación. Muy bien, muy bien. Hermano Carlos hablaba en el aspecto también de la adoración, ¿verdad? Importante. Ahora, jóvenes. También, hermano, también serían los rituales que se practicaban, ¿no? Y eso podría representar simbólicamente sobre las cosas celestiales. Y eso sería la sombra de lo que vendría con la llegada de Cristo. Bueno, eso sería, no sé, para mí. ¿Cómo no? Mire, ese punto es, gracias hermano Julio, ese punto es importantísimo. Cuando hablamos de los ritos, bueno, ahí el hermano Carlos también estaba conectado, tiene que ver, ¿verdad?, respecto de la oración con los ritos. Eso era, como le digo, la parte fundamental. Ahora, vea dónde va mi pregunta ahora. ¿Hacia dónde vamos? Como un embudo. Cambio de dispensación, cambio en la adoración. Ahora ya no estamos en la ley, estamos en la gracia. Los ritos. Mi pregunta es, ¿qué buscaban? O sea, ¿cuál era el propósito de los ritos? O dicho sea de paso, ¿para qué estaban los ritos? ¿Qué ganaban ellos con hacer todos esos rituales? Hermano, yo creo que en cierta manera el hacer los ritos, ¿verdad?, era darse cuenta hasta cierto punto cómo el hombre peca, ¿verdad? Cómo el hombre viene a pecar y
que debería de haber un sacrificio para poder, si bien es cierto, no, sabemos que eso tapaba los pecados, pero que a través de esos ritos nos damos cuenta que Cristo es el mejor sacrificio que pudo haberse dado y que este sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo vino a borrar todos los pecados de nosotros, no los tapaba, sino que viene a borrar nuestros pecados. Entonces, estos ritos tenían un significado de darnos cuenta también de que nuestro Señor Jesucristo iba a ofrecer un mejor sacrificio, no como el que nosotros estamos perdón, como los israelitas lo habían, lo entregaban, sino con un mejor sacrificio que fue el que Dios dio para nosotros. Ok. Sí, está bien. Pero para que tengamos la idea clara, ¿verdad? Y aportemos ahí otros que no han participado. También era podría, el- hermano, también podría ser una forma de mostrar humildad y reconocimiento de la necesidad de purificarnos y restaurarnos con nuestra relación con Dios. Nos vamos acercando. Ya más caliente, un poquito más allá de tibios. Escuchamos, ¿verdad? Ahora, vea, le pongo en este contexto. Tenemos que hablar del Génesis. ¿Qué pasa con el Génesis? En los capítulos 1, 2, ¿de qué habla ahí? Del proceso creativo de Dios, ¿sí? Cómo Dios hizo todo, fue formando, hasta que ya estaba el ambiente propicio para que viniera a habitar, ¿verdad? La raza humana, ¿sí? Una vez que crea todo, dice, vio Dios todo lo que había hecho y era perfecto, y era bueno, perdón, y bueno en gran manera, ¿ya? Después de eso viene la desobediencia del hombre, ¿sí? Que no coman de este árbol y que comieron, y entonces Dios tiene que expulsarlos de ahí. Pero ahora, vea cómo va la jugada acá. Antes de eso, ¿cómo era la relación del hombre con Dios? O sea, antes de llegar ahí al árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, antes de que comieran de ese árbol, que probaran de ese árbol, ¿cómo era la relación del hombre para con Dios? Una amistad muy íntima. Ajá. Ajá. ¿Qué más? Puros, sin pecados. Muy bien, puros. Una amistad íntima, puros, sin pecado, en una sola palabra. A ver, Rixi. Le doy la clave, comienza con P y termina con A. Perfecto. Perfecto. Era perfecto, había perfección. Ok, después de la desobediencia, ¿sí? Son expulsados. Ahora bien, yo no sé si ustedes se recuerdan cuando miramos las primeras lecciones del taller de los 4 campos del discipulado. Decíamos que en un momento todo estaba bien, pero viene la desobediencia y a causa de esa desobediencia, vea usted, la imagen de Dios o el reflejo de Dios en el hombre se distorsionó. ¿Sí? ¿Qué fue lo que dijo Dios? O cuando dijo Elohim, ¿verdad? O dijo dioses, hagamos al hombre como diferente a nosotros. ¿O cómo dijo? Hagamos los hombres, hagamos, dijo él, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Y qué más? Y semejanza. ¿Sí? Y que ¿verdad? Una vez teniendo nuestra imagen y semejanza, señoree, gobierne todo. Vea usted qué interesante. Pero esa imagen, esa semejanza que Dios había puesto en el hombre, se distorsionó a causa de ¿qué?
del pecado y de la desobediencia. Después de eso, hermanos, justo después de eso, ¿cuál es el propósito de Dios? ¿Cuál es el empeño de Dios? Fíjese, no del hombre, de Dios. ¿Cuál es el empeño? A ver, teólogos. Regresar a esa amistad íntima. Así es, Con el restaurar hombre. esa amistad. Bien, restaurar. ¿Ya? Restaurar. Y entonces decimos que Dios se empeña ¿en qué? En restaurar su imagen en el hombre. Esa imagen perdida a causa del pecado, él busca opciones para restaurar su imagen en el hombre. O sea, hacer, restablecer, volver a unir aquello que estaba separado a causa del pecado. Ok. Y entonces viene Dios y se propone, Éxodo 19, en hacer que un pacto, un contrato, un convenio, una alianza con una nación, ¿sí? La nación la nación hebrea. Y en Éxodo 19, cuando están ahí en el monte, entonces se les dice, ahora bien, si ustedes dan oído a mi voz y guardan mis estatutos, ustedes van a ser mi especial tesoro por sobre todos los pueblos de la tierra. ¿Sí? Y entonces viene el pueblo y dice, ¿verdad? A una voz dijeron, todo lo que Jehová ha dicho que hagamos, lo vamos a hacer. ¿Ya? Entonces vea usted el empeño, vea la intención de Dios en unir otra vez al hombre con él. Una vez que hacen ese pacto y esa alianza, entonces comienzan, hermanos y hermanas, comienzan lo que usted mismo se estaba mencionando, los ritos. ¿Sí? ¿Y para qué servían los ritos? ¿Para mortificar a los hebreos? ¿Para mantenerlos alienados? No, porque todos los ritos llevaban ¿a qué? A buscar medios por los cuales las faltas venían a ser o quitadas o aplacadas o cubiertas. ¿Sí? O sea, borrón y cuenta nueva. ¿Ya me entienden? Borrón y cuenta nueva. ¿Por qué? Porque los ritos se resumían, ¿verdad? En los sacrificios. Claro, alrededor de eso habían otras cosas, pero el punto central era los sacrificios, porque por ley, y así lo dice Hebreos, no podía haber remisión de los pecados sin un elemento importante, ¿verdad? Que era derramamiento de sangre. Y en este sentido, por eso se hablaba de, incluso en la Pascua, se hablaba de la víctima de la Pascua. Porque para satisfacer y para cubrir esos pecados, tenía que haber una ofrenda viva, ¿sí? Alguien tenía que dar la vida por los demás. En este caso, el cabrito, los tortolitos, las palomitas, ¿verdad? Las ovejitas, ellas, o los bueyes en su punto, ¿verdad? Ellos ofrecían su vida, derramaban su sangre para cubrir los pecados, aunque sea temporalmente, ¿sí? Pero entonces los ritos, hermano, ¿qué función tenían? Aquí está Dios, aquí estaba el hombre, pero separados. Y entonces, esos ritos que hacían, hacer un puente, ¿sí? Un puente entre Dios y el hombre, para que estuviesen unidos, ¿ya? Volvían a fallar, entonces ese puente se quebraba. Estaban otra vez separados. Entonces, el sacerdote y el sumo sacerdote tenía que buscar ese puente otra vez, ¿ya? Para mantener al hombre unido con Dios. Pero esto, hermanos, cabe mencionar, esta iniciativa no surge del hombre, surge de Dios. ¿Ya?
Dice la palabra del Señor, ¿verdad? No es que nosotros le hayamos amado a Él. Nosotros le amamos, ¿por qué? Porque Él nos amó primero, o sea, Él tomó la iniciativa. Véalo, hermanos, en la Biblia está plasmada y está llena de estas figuras. Cuando usted, por ejemplo, lo podemos mirar en la famosa parábola del hijo pródigo. Hermano, Dígame, hermano. hermano, que la primera iniciativa que tomó Dios cuando el hombre pecó fue echarlos del Edén. Era Sí, necesario. La segunda iniciativa fue dejar que el hombre caera, igual como cayó la mujer. Porque de qué servía un hombre santo y una mujer caída. Tenían que caer los dos para recuperar la simiente perdida. Porque entonces tendría que haber eliminado a quien pecó y dejar en vida al que era santo. A cambio, si caían los dos, exactamente. Sí. viendo que caían los dos, era más fácil completar el plan de salvación y recuperar la simiente perdida, que es esa hoy en día, en este milenio, son los cristianos, los que adoran al Jesús y que estamos bajo la gracia. Ok. ¿Qué dice el resto? Yo tendría un señalamiento, ¿verdad? Porque también tendríamos que ser cuidadosos cuando hablamos de la iniciativa, ¿verdad? Y que decíamos que parte de Dios en volver a unir, ¿verdad? Lo que estaba separado. Y yo creo que debemos tener cuidado cuando decimos que la primera iniciativa de Dios, está bien, fue sacarlos, ¿verdad? Pero la segunda iniciativa, decía, no, bueno, no sé si fue la primera o la segunda, pero decía, pero una iniciativa fue como que el permitir, ¿verdad? Que también el hombre desobedeciera. Ahí está complicado porque más bien Dios lo que no quería era que desobedeciera. ¿Ya? Él quería que se mantenieran bien. Aquí lo que entra, hermanos, es que le digo, las facultades con las cuales fuimos creados, ¿verdad? La libertad para la libertad de elección, ¿sí? La libertad de decidir o el libre albedrío, como se le denomina también. Porque Adán bien pudo haber dicho no. Eva también, ¿verdad? Pudo haber dicho no. Pero en este caso Eva ya había cometido, digamos, la falta, pero Adán pudo haber dicho no. A lo mejor Dios le hace hasta otra mujer, ¿verdad? ¿Quién quita? ¿Me entiende? Pero el punto es que llegaron a eso. Ahora. Cuando yo hablo de la iniciativa, es de la iniciativa para restablecer lo perdido. Y entonces decía yo, vea usted en la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo se va, pide la herencia que le correspondía. No era lo legal porque era menor y primero se le daba la herencia al mayor, pero en este caso el menor quiso. Pero ahí que estaba haciendo el padre, respetando la libertad de elección del hijo. ¿Están conmigo ahí? ¿Vamos bien ahí, hermanos? El padre está respetando la elección del hijo. Él quiere agarrar su dinero y quiere irse. ¿Sí? Una vez que se va, que se acabe el dinero, que cae a lo más bajo, que está al nivel de los cerdos, el muchacho recapacita. Y el muchacho se encamina a donde su papá. Pero ve aquí. Cuando el muchacho va llegando a la casa del padre, ¿qué es lo que sucede? Según la narrativa bíblica. Ajá. El padre se alegra, hermano. Claro, se alegró. Pero ¿qué hace el padre? Bueno, él busca, dice, llama a sus siervos y le dicen, traigan el mejor vestido, pónganle un anillo, hagamos una fiesta. ¿Por qué? Porque mi hijo había perdido, pero ahora ha vuelto. Entonces, él le arma un fiestón de bienvenida, de recibimiento, porque él ha venido a su casa de nuevo. Bárbaro, eso está bien, pero antes de eso,
Antes de eso está ¿qué le digo? Lo Él más significativo. él reflexiona. No, el hijo, pero en el Sí. padre. Bueno, el padre. Bueno, Ay. A ver, hermana María, Sandino, ayúdele, no deje sola a la hermana. Hay un detalle ahí, hermanos, que está tremendo. Antes de hacer la fiesta, antes de ponerle anillo, antes de darle vestido, hay un detalle ahí súper significativo. Hermano Roberto, libérenos. es que él llega a abrazarlo. Hermano Roberto. La Biblia dice, hermano, de que el padre al ver de lejos a su hijo que regresaba, corre hacia él, ¿verdad? Yo creo que ese es el detalle que usted quiere resaltar. Y sí, la hermana se acordó ya al final, ¿verdad? Pero dice que al verlo a lo lejos, mire, qué intención le da, no sé, qué sentimiento le evoca a usted eso. El hijo viene caminando y dice, y el padre al ver al hijo a lo lejos, sale, corre y sale a abrazarlo. A mí me da la idea, hermano, ¿verdad? Que el papá todos los días salía a posicionarse, a lo mejor en el mismo lugar, a mirar a la distancia, esperando que ese hijo volviera. Y cuando por fin lo mira, el padre no se aguanta y sale corriendo. Mire, esa iniciativa, hermanos, esa iniciativa es la que siempre ha mantenido el Señor. Como dice, venid luego, dice Jehová, y pongámonos a cuenta. Pero usted dirá, sí, pero el que llegue es uno. Sí, pero él está abriendo la oportunidad. Es como cuando, qué sé yo, un hijo se va de casa y el papá dice, mira, es que cuando vengas te voy a caer a palos y para que no lo volvas a hacer. La mamá, ¿qué es lo que dice? O uno de ellos, pues, ¿verdad? Pero pueden expresar cosas como, regresa, hombre, a la casa. No te va a pasar nada. Sin llegar a la alcahuetería, ¿verdad? Pero ¿qué le digo? Esa postura, ¿verdad? Deja la puerta abierta para que la persona regrese. Y en este caso, ¿verdad? Dios siempre por su amor, por su misericordia, Él siempre ha estado, hermanos, atento, con la puerta abierta, mientras haya tiempo, ¿verdad? Para que las personas se arrepientan. Y también dice el escritor, ¿verdad? El Nuevo Testamento, porque Él dice, es paciente para con todos, ¿sí? No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, él ahí está diciendo, el que quiera venir, que venga. Todavía es tiempo. Entonces, la iniciativa es de él. ¿Sí? Y ya decíamos en el otro texto, ¿verdad? Nosotros le amamos a él, pero simplemente es como una reacción, porque él nos amó primero. Entonces, si usted se fija, volviendo a los ritos, el propósito era mantener unidos al hombre con Dios. Pero esos ritos, ¿verdad? No surgieron como inventiva del hombre, surgieron como inventiva de Dios. Porque en las leyes, Él les dijo, bueno, para que estén en paz conmigo, entonces van a ofrecer un sacrificio. Dios les está dando el medio para que ellos se mantengan unidos a Dios. ¿Ya me entiende? Hoy en día, con nuestro super sumo sacerdote, que es Jesucristo, la intención del Padre fue esa también. ¿Ya? Que nosotros estemos unidos con el Padre a través de ese puente perfecto que es Jesucristo. Y si no, véalo también en el famoso Juan 3:16. La iniciativa siempre ha sido de Dios. Vea, porque de tal manera ha amado Dios al mundo, ¿sí?
que dio, entregó, cedió a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en ese Hijo no se pierda, mas tenga la vida eterna. Pero ¿de quién fue esa iniciativa? ¿De quién fue? De Dios. ¿Sí? Siempre de Dios. Y entonces en este caso, ¿verdad? Tenemos nosotros, hermanos, la gran bendición de que Dios a través de Jesús, permítame solo busco Hebreos otra vez ahí está. Que Dios a través de Jesús nos abre esa tremenda puerta. Entonces, sombra de lo que habría de venir, otra vez hacemos el contraste que ha venido haciendo el escritor entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿sí? Entre el Primer Testamento y el Segundo Testamento. Ahora, dice el escritor, lo cierto es de que tenemos un sumo sacerdote superior, pero dice, tanto mejor ministerio es el ministerio de Jesús en comparación al ministerio sacerdotal del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque está basado, dice, bueno, porque era sombra de lo que habría de venir. Lo que Jesús vino a hacer ya no era sombra, era lo real, era lo que tenía que venir, ¿sí? Y entonces dice, tanto mejor ministerio es el suyo, porque él, Jesús, es mediador de un mejor pacto, porque está ¿qué? Establecido sobre mejores promesas, versículo 6. Ahora, porque si aquel primero hubiera sido sin efecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para un segundo pacto, para un segundo convenio. Y luego narra, ¿verdad? O cita unas palabras de Isaías, o Jeremías, perdón, Jeremías capítulo 31, cuando dice, vendrán días en los que voy a tener que ofertar, voy a tener que realizar un nuevo pacto, ¿verdad? Con la casa de Israel y con la casa de Judá, pero no con el pacto que hice con sus padres, porque ellos invalidaron mi pacto. Yo voy a escribirlo ya no en tablas, sino en sus corazones. Y entonces dice, ¿verdad? Ninguno va a decir, versículos 11, y ninguno va a enseñar a su prójimo, ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Y porque yo seré propicio a sus injusticias y nunca más me voy a acordar de sus pecados e iniquidades. Y al decir nuevo pacto, ha dado por viejo, obviamente al primero, y lo que se da por viejo y se envejece, pues está próximo a desaparecer. Y nosotros ya mirábamos, hermanos, en una lección cómo vino esta dinámica del antiguo, la transición, el cambio del antiguo y del nuevo pacto, o sea, pasar de la dispensación de la ley a la dispensación de la gracia. Y creo que fue con ustedes que miramos, ¿verdad? Éxodo 19, ahí se establece el pacto, ahí nace el primer pacto, ¿sí? Luego en Jeremías 31 se anuncia la creación de un nuevo pacto, Jeremías capítulo 31, versículos 31 al 35, se anuncia la creación de un nuevo pacto porque pues no lo habían cumplido, o sea, el pueblo había fallado, había incumplido, ¿verdad? Ese contrato. Luego llegamos a Mateo capítulo 17, en el monte de la transfiguración, donde el Padre eterno establece la superioridad del Hijo ante la ley y ante los profetas, ¿sí? Este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia, a él óiganlo. Mateo capítulo 17. Y luego llegamos al punto, ¿verdad? De Colosenses, ¿verdad? 2:14, donde dice la escritura, o sea, quitando el acta de los decretos que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz. Sí, clavándola en la cruz. Y entonces tenemos el origen del primer pacto, cómo vino decayendo, cómo vino agonizando y cómo murió en la cruz. Y una vez Jesucristo resucitado, ahí terminó la dispensación de la ley y comenzó la dispensación de la gracia. Pero toda esta iniciativa siempre fue de Dios. Y
el medio que utilizó Dios Padre para realizar toda esta obra redentora y de restaurar su imagen en el hombre, ¿verdad? Fue posible a través de el sacrificio, del ministerio, de la vida, de la obediencia, de la disciplina, de la entrega de Jesús. Por eso es que al escritor le importaba tanto de que los hermanos allá, ¿verdad? En la ciudad donde estaban, que ellos no perdieran estos detalles importantes, ¿sí? Y que siempre, como dijo el apóstol Pablo en otras secciones, ¿verdad? Que siempre ellos estuvieran enfocados, puestos los ojos en Jesús, dijo él, ¿verdad? El autor y el consumador de nuestra fe. Puestos los ojos en Jesús. ¿Por qué? Porque en él, porque él es el puente, porque él es el medio, porque él es la puerta, porque él es el, ¿qué le digo? El medio por el cual nosotros podemos entrar hasta donde está Dios. Y eso es lo que dice también en Hebreos capítulo 9, ¿verdad? Entonces dice, tenemos franca entrada, ¿verdad? Hasta la presencia del Señor. Y eso lo logramos a través de Jesús.